La sinagoga Diáspora Yeshiva históricamente ha sido la representación de la conversión del judaísmo acá en Colombia. El objetivo es hacer Gedolim, que significa aprender de destacadas personalidades de la Torá, que son estudiosos dedicados y líderes capaces de actualizar los valores de este libro sagrado que guía a esta cultura en el mundo moderno. Su líder es Serramino Yohanan, quien después de pasar muchos años de su vida predicando la ideología cristiana, se convierte al judaísmo y crea esta sinagoga, para que también otras personas tengan la posibilidad de acercarse al Creador. Mi nombre es Rabino Yohanan, aquí de Diáspora Yeshiva en Bogotá. Nosotros llevamos más de 12 años, preparamos a los jóvenes para que vayan a la Yeshiva a Israel o a Estados Unidos o incluso a México. La historia de vida aquí de nosotros, de la comunidad mía. Yo viví en Estados Unidos 16 años. Yo allá decidí ser una persona religiosa, buscando pues a Dios a través de las tradiciones de mi mamá. Mi mamá hay dudas si fue judía o no fue judía. Entonces eso fue lo que nos inclinó a buscar judaísmo. A buscar el judaísmo y encontramos judaísmo pues aquí en Colombia. Y de Colombia fui a Israel alrededor de 3 años para graduarme como rabino. Regresé a Colombia para ayudar a las personas que quieren judaísmo, quieren la Torá, quieren acercarse al Creador para que puedan ser judíos o incluso convertirse al judaísmo. Entonces esa es la manera que pues llegué al judaísmo a través de mis raíces. En la actualidad hay 14 millones de judíos en el mundo, lo que equivale al 0,2% de la población mundial. La mayoría de ellos reside en Norteamérica, siendo así el 43,6%, y en Oriente Próximo el 40,6%. Y aunque el judaísmo se ha caracterizado por haber estado disperso por todo el planeta, en estos momentos 2 países aglutinan 4/5 partes de toda la población judía, Estados Unidos e Israel. De hecho, Israel es el único país en el que los seguidores de esta confesión son mayoría, en un 76%. Esta cultura fue blanco de distintas guerras bélicas. Algunos historiadores dicen que fue desde la expansión del Islam y su cultura que los judíos fueron excluidos y por lo mismo también su legado. La forma que el judaísmo, los judíos, hemos pasado a través de civilizaciones, incluso imperios, y hemos sobrevivido tanto tiempo. Hemos mantenido nuestra cultura, nuestra ley oral, nuestras tradiciones. Entonces, pueden matar a la persona, pero con tal de que haya un maestro que enseñe a niños las tradiciones, siempre habrá. Con tal de que sigamos enseñando nuestra tradición, así es como hemos sobrevivido. En cuanto a la religión judía, que como nosotros hemos pasado todas estas civilizaciones, es también porque Dios y sus promesas ha hecho que hay un remanente siempre para los tiempos no finales, sino los tiempos postreros que existirán y que siempre tiene que haber un judío. Ha aportado también las demás religiones. Por ejemplo, Jesús es judío. Entonces, solamente por tener una Biblia judía, o incluso un Nuevo Testamento que habla de judíos, se ha mantenido, incluso las otras religiones han ayudado de esa manera, a que la gente sepa que existe una cultura y un pueblo judío. Llegué a Colombia hace como 17 años, entonces es diferente a los que han estado aquí más de 80, 100 años. Cuando llegaron, no llegaron con cierta ayuda, no llegaron con reconocimiento. Entonces les tocó el pueblo judío unirse. ¿Y cómo fue que comenzaron? Uniendo los judíos, que nadie quería ayudarlos, unirlos y que se aporten, compren y educación judía de niños. Armar un colegio judío fue lo primero. Al armar un colegio judío, todos los judíos se unen a la educación. Y así fue como fuimos progresando. Todos nos unimos, primero nos compramos, primero nos ayudamos, primero nos educamos y después hacia afuera. Entonces eso, la unidad, la unión entre el pueblo judío es lo que ha mantenido el pueblo judío incluso en Colombia para surgir. Entonces ya después que hemos tenido ciertas posiciones dentro del gobierno, en la educación, de reconocimiento, de liderazgo, entonces ahora sí se hace más fácil para que las demás personas sean partícipes de nuestra cultura. Y fue difícil porque no se podía identificar a los judíos cuando se empezaron a llegar. Y unir y registrar a cada persona fue bastante difícil. Hasta hoy en día la gente que ha proclamado tratar de tener cierta ciudadanía en Europa para tener la ciudadanía sefardita, tienen que mostrar que sus antepasados, y pues en Colombia lamentablemente no hay un registro tan antiguo, ya pues que era una iglesia católica que pues borraba ciertos registros en ese tiempo, hoy en día no. Entonces eso lo que fue la lucha del principio de identificar a los judíos, de casarse con judíos para que se mantengan los judíos enseñando Torah, enseñando educación judía y creciendo económicamente. La forma que cuando los judíos llegaron aquí hace más de 80 años, entonces, y mucho más tiempo atrás, pero para ser reconocido políticamente, incluso como
etnia o como cultural. Entonces, ya que Colombia tiene ciertas leyes que defienden a las tribus o demás personas que vivieron aquí antes de que existió el gobierno colombiano y la institución colombiana, entonces hay esos derechos. Esos derechos están en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Interior, incluso uno puede clamar los derechos como una etnia en Colombia y como judíos, porque judíos también habían aquí antes, de pronto no fundamentados como en religión o en grupos para ser declarado como comunidad judía. Las comunidades judías se han hecho una unión en cuanto a las comunidades judías hebreas centro-israelitas se unen y son reconocidas al frente del Estado como una religión ya establecida. Entonces hay frente de aquí, hay frente de Estados Unidos, hay frente de todo el mundo, incluso en Israel. Entonces en Israel quiere saber cuáles son las comunidades, ya las identifican. Y realmente hoy es más libre para las personas que son judías armar un tipo de asociación para que puedan ser reconocidas como en Colombia. Tenemos derechos claros de educación y podemos incluso enseñar nuestra propia religión, propias fiestas y comidas. Entonces nos declaramos como una religión independiente al frente del Estado porque ya las tenemos registradas. Principalmente, las relaciones que sostienen o han sostenido los judíos a lo largo de la historia son de carácter multiculturales y pluriculturales. En primer lugar, porque han tenido que desplazarse a lo largo de la historia, produciendo que inevitablemente tengan que relacionarse con más grupos culturales. Sin embargo, de ahí no ha trascendido. En la actualidad sus relaciones son más pluriculturales porque están en esta lucha de que el Estado apruebe la religión y la cosmovisión política. A nivel religioso, Colombia ya ha aceptado y brinda garantías de ello. Sin embargo, a nivel político todavía falta mucho. Su enfoque principal es imponer su cultura frente a las demás. En ningún momento pretenden entender al otro, y mucho menos en países como Israel, sino por el contrario, que los entiendan a ellos, porque son una cultura que ha sido violentada porque la sociedad no logra comprender sus prácticas y mucho menos su estilo de vida. Y es por esto y más que nada que este colectivo se ha visto en peligro por muchas décadas. Pero este grupo cultural, ¿cómo se reconoce a sí mismo? La forma que nosotros lo reconocemos al frente de los demás y cómo hemos adoptado, cómo las personas ven al judaísmo o ven a los judíos en Colombia, porque es diferente en cada país. Recuerda, hay una diferencia entre lo que es el Israel como Estado, como gobierno, como sionismo. También lo que es el judío como religioso, que no tiene nada que ver con el Estado o judío sionista. Entonces son dos identidades diferentes. Entonces en Colombia lo que más se trata de hacer es ser más que todo un judaísmo cultural político en cuanto a sionismo, a que somos un Estado, que somos un país, que tenemos un ejército, que tenemos una democracia, que tratamos de ayudar a los judíos a que retornen, no tanto en cuanto a religión. Ahora, en cuanto a los religiosos que sí hacen algo, pero muy poquito en Colombia, tratamos de que las personas nos unan y que nos vean de una forma ética. Los valores éticos de las demás religiones se unan con los valores éticos de nosotros y queremos que nos vean a nosotros con esos valores religiosos. Eso es aquí en Colombia, en otros países es un poquito diferente. Eso primero depende de qué clase de judaísmo estés preguntando. Obviamente, así como en el cristianismo hay 20.000 ramas del judaísmo, pero de buenas a primeras no tenemos ningún problema con otras religiones. Si están en paz. Nosotros no queremos que todo el mundo sea judío, entonces no nos importa tener varias relaciones y lo más importante es que tengamos paz. La arquitectura y los lugares de culto sirven como lugares no solo para los servicios litúrgicos, sino también para la reunión y el estudio. Hoy, los arquitectos están repensando el diseño de sinagogas y espacios de reunión comunitaria para celebrar el judaísmo, la reflexión y la comunidad. ¿Será que esto influye en su visión de sí mismos? En política no tenemos tanto problema. Antes teníamos muchas relaciones, ahorita estamos bregando que no se rompan las relaciones con Israel. Lo que era incluso todo el sistema de seguridad de Colombia, habían proyectos de financiación de proyectos escolares, el Colombia Hebreo, cosas que en verdad no se aprovechaban mucho, pero había mucho beneficio en la parte política para el judío. Entonces eso trae beneficios, trae que las comunidades crezcan, que es difícil, pero cuando crecen, obviamente, como en otros países, hay organizaciones, hay ayudas, hay proyectos, los estudiantes pueden ir a hacer programas en otros países, es decir, hay mucha libertad y mucha proyección cuando sí se logra hacer. Pero por los momentos la vida aquí judía es como que en nivel de dificultad medio, por así decirlo. Su cosmovisión es un factor clave que los diferencia de otras religiones monoteístas, demarcando la autonomía y el desprendimiento de la comúnmente llamada idolatría para dar paso a nuevas teorías y concepciones del mundo a nivel religioso, económico
y político. Además de que es a partir de su cosmovisión que se logra históricamente la libertad individual del constructo social frente a lo que se debía creer y a lo que no, dando paso así a un importante avance en el libre albedrío. Después de que los judíos dejaran entrever su ideología frente a otras religiones monoteístas, el orden global y la geopolítica del mundo cambió. No es ninguna casualidad que esta sinagoga se haya construido. Al contrario, la consolidación de esta sinagoga simboliza la lucha de los judíos por no desaparecer como cultura en este nuevo orden global. Un orden constante, cambiante y sin duda alguna caótico.